Okay, guys. Unit 11. En las últimas semanas vamos a contestar las lecciones 11 y 12. Unit 11. The real world. El mundo real. The real world. In this unit, we are going to talk about word partners. Vamos a ver patrones de palabras. O sea, qué palabras suelen ir juntas y con qué verbos. Cómo usar causative getting have. Cómo usar getting have causativo. Estos dos verbos tienen un uso especial para expresar que alguien o alguien hizo algo por nosotros, ya sea como favor o porque le pagamos. We are going to learn expressions to taking time to think and how to close an interview. Expresiones para ganar tiempo para pensar y cómo cerrar una entrevista, porque el proyecto final va a ser una entrevista de trabajo en inglés. Setting goals, cómo ponernos metas. Y la gramática, future continuous versus future with will. Y cómo usar, cuándo usar futuro continuo y cuándo usar futuro con will. So, let's see. Today we are going to work on lesson A, getting it down. Getting it down. Dejándolo hecho, get it done, o haciéndolo. Vocabulary, word partners, lo que les decía. Word partners como parejas de palabras son verbos y palabras que suelen ir juntos. Por ejemplo, decimos accept, verbo aceptar, accept a job offer, aceptar una oferta de trabajo. No decimos accept a job ad, aceptar un anuncio de trabajo. Ad significa anuncio. A job ad. So, let's listen to the audio and please mark the word partners. Escuchemos este audio que nos va a decir con qué va cada verbo y por favor tachen el otro. Por ejemplo, van a escuchar accept a job offer. Entonces esto de acá no era y lo van a tachar. ¿Entendido? Are you ready? ¿Listos? Yes. Okay, thank you. Unit 11, The Real World, Lesson A, Getting It Done. Page 104, Exercise 1, Vocabulary. Word partners. 1, Accept a job offer. 2, Apply for a job. 3, Format a resume. 4, Prepare for an interview. 5, Print an email. 6, Proofread a resume. 7, Provide references. 8, Research a job. 9, Send a thank you note. 10. Translate a letter. Okay, guys, tell me the answers. A ver las respuestas. Díganme la correcta. Por ejemplo, accept a job offer. Number 2. Apply for a job. Apply. Apply for a Apply job. for a job. Good. Apply for a job. Aplicar para un trabajo. Apply for a job. No podemos aplicar para una carta. A letter es una carta. Apply for a job. Number 3. Format. A resume. A resume. Resume. Format a resume. Resume. Format es dar formato, o sea, hacer modificaciones en un documento. Dar formato a un currículum. A resume es un currículum. La palabra lleva acento porque es francesa. Entonces, con una palabra es extranjera, se conserva así, con los acentos. Por ejemplo, en inglés usan fiancé para prometido o prometida, fiancé, y se dice tal cual y se conserva el acento. El inglés también tiene palabras de otros idiomas.
Pues podemos dar formato a un currículum, pero no a una entrevista, porque no es algo que se pueda modificar así en escrito. Entonces recuerden, resume, tal cual se escribe resume. For, prepare for. An interview. Yes, prepare for an interview. Te preparas para una entrevista, an interview. No para, a business card es una como tarjeta de negocios, una tarjeta de presentación. No tiene nada que ver. 5, print. An email. Email. Very good. Print an email. Imprimir un correo. Print an email. No se puede imprimir un trabajo. 6, proofread. A resume. A resume. Yeah, thank you, Diego. Proofread es revisar o corregir. Revisar y corregir. Cuando lees y corriges en qué te equivocaste. Se puede corregir un CV, un currículum, pero no se puede corregir una oferta de trabajo. Proofread, revisar, corregir. 7, provide. Reference. Yeah, references. References. Muy bien, proveer. Proveer referencias. O sea que en tu currículum vayan personas a las que les pueden hablar para que hablen bien de ti. Provide references. Por cierto, cuando haces eso, para que lo sepan, tienes que pedirle permiso a la persona, para que sepa. O sea, pues sí, o sea, Teacher Irving, lo puedo poner en mi currículum por si le hablan y le preguntan por mí. Ah, ya sí, entonces ya lo haces. ¿Sí? Más les aviso. Eso se debe de hacer porque luego se les olvida cuando piden trabajo que en las referencias la persona que colocas tiene que estar consciente de que a lo mejor le hablan para preguntarles por ti. Entonces, eso se pregunta, no se pone a quien sea nada más. Se pide permiso porque coloca su número y su correo para que puedan contactar también a la persona que te puede recomendar. ¿Yes? Yes. So, number 8, research, investigar, research. También se traduce como Resume. buscar. No. Buscar, research. A job. A job. Se job. busca un trabajo, sí, no un currículum. Research es buscar, investigar. Send. A thank you note. Yeah, send a thank you note. Enviar una nota de gracias, que es recomendable después de que te haces una entrevista, pues das las gracias. Send a thank you note. Habla de tu buena educación. And number 10, translate. A letter. Yes, translate a letter. Translate, traducir. Traducir una carta, no se traduce un trabajo. Traducir una carta, translate a letter. Good guys, these are the answers. Esas son las respuestas entonces. ¿Alguna palabra que se les haya pasado? Format. Es formato, ¿no? Format, dar formato. En este Ok. caso es verbo, dar formato. Y proofread. 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 Revisar y corregir. ¿Revisar? Ya, Ok. revisar y corregir las dos cosas. Cuando lees algo y encuentras errores y los corriges. Any other word? So can we continue? Yes. Ok, a ver, aquí tengo unas preguntas respecto a esto, a los empleos, trabajos. 3 voluntarios que me contesten estas preguntas. 3 people, 3 volunteers. Just 3. Nada más 3. Me. Ok, Adrián. Ok, bueno, Adrián, comenzamos contigo.
Dice, if you were looking for a job, what things in part A would you do? ¿La comprendes? Yeah. I think prepare for an interview. Ok, nada más agrega el would porque en la pregunta te están diciendo ¿qué harías? What would you do? Tienes que decir I would y ya, lo que, por ejemplo, I would prepare for the interview. Me prepararía para la entrevista. Continue. Resume era currículum. Currículum. Okay. I would proofread my resume. Proofread. Oh, proofread. Okay. Sí. Y Something else. La 9, si me aceptan. Ok. No, ese consejo no es si te aceptan, es si haces la entrevista. Si haces la entrevista, aunque no tengas el trabajo, lo que se debe hacer es agradecer, mandar un correo o una nota de agradecimiento por haberte hecho la entrevista. Okay. I would send. So I would send a thank you note. Okay. Just that, solo eso. Sí. Okay. Well, I think it's a good idea to provide references. Okay. Es muy bueno dar siempre referencias. Alguien puede llamar a tal persona para que le hable de mí. Ok, y bueno, y obviamente no lo mencionaste, creo, pero pues tienes que darle varias... El formato, y varias vueltas a tu CV. Por cierto, el CV oficialmente debe ser nada más de una hojita ya, como el internacional. Ya las empresas ya no están leyendo currículums de 2, 3, 4 hojas o más. Entonces, no cometan el error de mandar un montón de hojas porque no las van a leer en cuanto que llene esa siquiera. ¿What? Con que llene una siquiera. Ajá, ya. Además, en una hoja, luego les mando un formato que tengo. Hay muchos plantillas, lúzcanse, que se vea muy, muy llamativo su currículum. Si se ve llamativo, lo van a revisar. Ok. So, volunteer for number 2. Thank you, Adrian. ¿Un voluntario para contestar la 2? Ok, so yo elijo. I choose. José Antonio, have you ever applied for a job? Él dice la pregunta, ¿aplicarías para un trabajo, no? No, acuérdate que ever significa alguna vez. Y ¿Alguna vez apliqué para algún trabajo? ¿Alguna vez has tú aplicado? Acuérdate que el have you es el presente perfecto. ¿Alguna vez has tú aplicado para un trabajo? Yes. And what was it? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo fue? Did you answer mal? Bad? Bad? Did you answer an interview? Did you answer an interview? Yeah, did you have an interview? Bad. ¿Tuviste una entrevista? No. No. Okay, no, I didn't. No tuve entrevista. I didn't. So, you just sent your resume?
¿Enviaste No. currículum? No, tampoco. No. So, you just applied. Solamente aplicaste con la solicitud de empleo. Yes. Bueno, I applied for it. Apliqué. Apliqué por un trabajo. I applied for a job. ¿Y no lo obtuviste? No. Ok, entonces dice I didn't get it. I applied for a job. I didn't get it. Sí, como no lo conseguí. I didn't get it. Ok. Okay. I applied for a job. I didn't get it. Good. Y bueno, les recuerdo que entonces pónganse las pilas con inglés. Justo ayer estaban publicando los compañeros del TEC. Alguien puso un meme. Alguien publicó un meme de que luego los alumnos, ¿por qué no hiciste la tarea? Es que tenía mucha tarea de las otras materias. O sea, eso es como que inglés, entonces no vale. Y entonces los egresados comenzaron a llover. Hasta yo quería publicarlo, pero como había groserías, no lo hice porque saben que no digo groserías. Pero los egresados comenzaron a comentar sobre esa publicación del teacher, a decir, si los alumnos supieran que en todos los lugares ya te piden inglés, y luego otro comentario, si supieran que es más importante inglés que metodología de la investigación y cultural y bla, 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 todas las materias como que no son bien de tu área. Y así, una lluvia de comentarios y es de, wow, qué lástima que los alumnos se den cuenta hasta que terminan la carrera que por algo inglés está en toda la currícula, en todos los cuatrimestres, porque es lo que ya te van a pedir las empresas, sí o sí. Y creo que ya se los había dicho, porque es una manera de descartar gente. ¿Para qué revisar 200 currículums si nada más pueden revisar 10? A esos 10 que tengan una certificación en inglés. Así descalifican gente. Tener otro idioma habla bien de alguien. Significa que es alguien que se esforzó, que hizo algo de más por su carrera, que no fue alguien del montón. Entonces, de paso les doy el sermón porque lo vi ayer y es real. O sea, fueron los egresados los que empezaron a comentar de verdad estudien inglés y no les van a llamar de las empresas. Entonces, de paso se los comento, también se los digo. Todavía les falta un año y medio 2 años quizás en lo que sale el título. Es el tiempo perfecto para que entren a un curso de inglés y tengan un nivel básico al menos hablado o leído, entendido. Háganlo y créanme que no les va a faltar trabajo y van a poder llegar a ser jefes antes de los 30 años y ganar muy, muy, muy bien, porque conozco gente que ya es egresada y con idiomas inmediatamente va para pelea por puestos de gerencia, no entras desde abajo, desde obrero. Échenle ganas, chicos, ustedes pueden lograr todo lo que se propongan, eso nunca lo olviden. ¿Yes? Yes, teacher, thanks. Ok, thank you. ¿Voluntario para la última pregunta? ¿Qué pasó? Pues estamos hablando de que hay que sobresalir. A ver. Uriel, what would you include on your resume? What would you include? Uriel, ¿te escuchas? ¿Puedes hablar? Okay. So, Joaquin, can you speak? Yes, teacher. So tell me, what would you include on your resume? Reference. References. A good level of English A certification. good English level. Okay. Course or this is a course, no? Courses. Courses. And Certifications. Carta de recomendación, ¿cómo se dice? Recommendation letter o Recommendation letters. Yeah. Okay.
creo que es todo. Okay, ok, bueno, dijiste inglés porque se ponen los idiomas, languages, references, courses. Ujú. Falta algo muy importante en tu CV. Mm, el título. Por ahí va, los Ah, estudios, sí, que ajá, estudiaste. los Studies. Bueno, se le Experience llama at job, puede ser también. academic profile, se le llama como a ver qué estudiaste, todo lo que has estudiado, academic profile. Tell me, Adrián. Ok. Puede ser como experience at job. No sé, si Exactly, that's very important, experience. Job experience. Eso. ¿En qué has trabajado? Tu experiencia. Sí, job experience. O en qué hiciste tus prácticas profesionales. Eso es súper importante, tener experiencia. También vayan buscando la manera de practicar, porque las empresas no te hablan si no tienes ninguna experiencia. Háganlo, ¿eh? Pónganse a trabajar aunque sea de gratis o ganando poco, pero para aprender algo de su carrera. Job experience. Okay, good guys. Thank you, Joaquin. Thanks, Adrian. So, let's continue. Then, here we have tips from a recruiter. Tips de un reclutador. Aquí tenemos, read the tips from a recruiter to job hunters. Lee los tips de un reclutador para los cazadores de trabajo, job hunter. En inglés existe unemployed, obviamente existe la palabra desempleado, pero como se escucha feo, últimamente ahora, ya con lo de, pues que el lenguaje no debe ser ofensivo, ahora se les dice job hunters. Ahora eres un cazador de empleos, para que no te digan desempleado. Job hunter, cazador de empleo, cazador de trabajo. So, let's listen to the tips, and then after that we are going to analyze it. Escuchémoslo y enseguida los analizamos. Page 104. Exercise 2. Language in context. Tips from a recruiter. Find references. Get people that you trust to provide references for you. Know the way. Research directions to the interview site and have someone drive you there. Remember to smile. Show a pleasant face the minute you walk into the interview. Keep smiling. Invest in your resume. Get your resume formatted, proofread, and printed on good quality paper. Don't be late. Arrive at the interview site at least 15 minutes before the interview. Do the research. Research the job and the company. Ask questions about information that is not found on the company's website. Prepare for the interview. Have a friend prepare possible interview questions. Practice answering them. Look your best. Have your best clothes dry cleaned and pressed. Dress for success. Say thanks. Send a short thank you note or email to the person or people who interviewed you. Okay, guys. So, a ver, léanlo en voz baja, lean los tips y díganme qué palabras no entienden, qué se les dificulta entender de estos tips. Know the way, know the why. Know the way, ¿está? Es conocer o Yes, teacher. saber, conocer el camino, Oh, conocer yeah. el camino o la forma, pero aquí sería como el camino. Él le iba a decir conocer la calle. Guarda silencio, César, por Literalmente. Por favor. ahí, pero es camino, o sea, saber cómo llegar al lugar. Que no les pase Thanks, que se teacher. pierdan el día de su Truth, entrevista. profe, What? en la primera. La Ujú. primera, get people that Trust. trust. Ese. What's the meaning of trust? Trust es el verbo confiar.
Hacer que gente en la que confías provea referencias sobre ti. Lo que les decía, pues si a alguien que vas a poner, por eso se pregunta, alguien que vas a poner en referencias tiene que ser alguien al que ya le avisaste y el que está seguro que si le hablan va a hablar bien de ti. No se te puede ocurrir poner a cualquier maestro que tuviste o alguien con quien trabajaste sin decirle y que esa persona cuando les hablen diga, no, sí, trabajo aquí, pero pues no lo hizo bien. Pues tienes que checar eso, ¿no? Por eso les di Van el a poner tip. como avales en los créditos. Ya, por eso les di el tip. Se pregunta antes a la persona y pues ya está. Ya ustedes deben saber quién va a hablar bien de ustedes. Another word. La de remember to smile, and the show up pleasant es feliz, como Pleasant, ajá, o es agradable. Sí, muestra una cara agradable. Desde el minuto en que camines hacia la entrevista. caminas. Sí, una cara, no sonriendo, pero que estás tranquilo, que eres agradable. No con cara de estresado o miedo. Keep smiling, ya lo último, keep smiling y mantén la sonrisa. ¿Alguna otra expresión? La de look your best, dress for success es una frase. Success. Vístete para el éxito. Dress for success. Luce lo mejor que puedas. Look your best. Dice que te vistas bien, dice que vayas con tu ropa bien limpia y seca, planchada, pressed, planchada. Vístete para el éxito. Thanks. En la de say thanks, la de decir gracias, en send a short text you, note or email to the person or people who interview you, sería como, agradece, agradecer cortamente, ¿no? O sea, como de que no te alargues tanto. No, envía una nota de agradecimiento corta. Lo que les decía de que mandar un correo, por ejemplo, de gracias por la oportunidad de hacer la entrevista y así, pero así, nada más un gracias, pero corto. No hacer una carta. A la persona que te entrevistó. The person or people who interviewed you. That's it. Can we continue? Yes. Okay, so let's go to the grammar. Vamos a la gramática de este libro entonces, que es el causative get in half. Get in half. Estos dos verbos se usan indistintamente, como les comenté, cuando quieres que alguien haga algo por ti. So, let's listen to the explanation, and after that, we are going to analyze this structure. Page 105. Exercise 3. Grammar. Causative get and have. Get plus someone plus to plus verb. Get people to provide references for you. Have plus someone plus verb. I plan to have a friend practice with me. Get plus something plus past participle. Where can I get my resume printed? Have plus something plus past participle. I need to have my clothes dry cleaned. Okay, so, vamos a analizar la regla. Cuando uso get,
Este va seguido de la persona, después siempre de la partícula to y seguido del verbo. Por ejemplo, get people to provide references for you. Haz que gente provea referencias sobre ti. Ahí está. Pues cuando haces que alguien haga algo por ti. O sea, hago que otras personas hablen bien de mí. Get people to provide references for you. Get, aquí está. Some people es la persona. Luego siempre va a ir to. Y por último, el verbo en su forma base, sin modificar, en su forma base. Este tipo de frases también las puedo decir con have. Y la regla es have plus someone plus verb. Have más la persona más el verbo. Aquí no va la partícula to. Aquí no se usa to. Por ejemplo, I plan to have a friend practice with me. Planeo hacer, aquí se traduce como hacer, planeo hacer que un amigo practique conmigo. Otra vez, les repito que usamos get y have cuando alguien hace algo por nosotros o nos ayuda a hacer algo. Planeo hacer que un amigo practique conmigo. Have, aquí está. Someone, alguien, ahí va la persona sería a friend, y luego va el verbo en su forma base, practice. El verbo no se modifica y tampoco lleva to cuando uso have. ¿Se entiende? Yeah. Sí. Ok, then. Ahora, cuando menciono al objeto en vez de a la persona, la estructura es la siguiente. Get más something, más a la cosa de la que hablo, la situación, plus past participle, más el pasado participio. Cuando menciono objetos o situaciones, ahí sí, el verbo cambia, el verbo va en pasado participio. Por ejemplo, where can I get my resume printed? ¿Dónde puedo yo hacer que mi currículum sea impreso? Get plus something, aquí va en medio el objeto o de lo que hablo. Y por último, el verbo en participio. Print it. No va en su forma base, porque en su forma base sería print, el verbo imprimir. Print it. ¿Dónde puedo hacer que mi currículum sea impreso? Where can I get my resume printed? También puedo usar have. Y la estructura es have plus something. Have más el algo, eso de lo que hablo, plus past participle. Es la misma estructura. Aquí no hay partículas. Por ejemplo, I need to have my clothes dry cleaned. Necesito hacer que mi ropa sea limpiada y secada. Have. Luego va aquello de lo que hablo, my clothes. Y por último el verbo en pasado participio. Dry cleaned. Así quedaría. ¿Se entiende la estructura? No questions. No, teacher. A ver, ¿cómo quedaría esta frase en inglés? Si quiero, necesito hacer que mi casa sea pintada. Necesito que pinten mi casa. ¿Cómo lo diría en inglés? I need have my house unpainted. Casi. Para empezar, acuérdense que dos verbos no pueden ir juntos. No puedo decir I need have, sino I need to have. Sí. ¿Cómo? I need to have. Ok, I need to have my house. Ya nada más, ¿cuál es el verbo pintar? Paint. Paint, pero lo tengo que modificar en pasado participio. ¿Sería? Painted. Painted. Así quedaría. Yes, thank you. I need to have my house painted. Necesito hacer que pinten mi casa. I need to have my house painted. Usé esta estructura porque aquí estoy mencionando al objeto, que es la casa.
necesito hacer que mi casa sea pintada. No estoy mencionando a la persona. Cuando se mencionan personas, usamos esta estructura de acá. Entonces ahora la misma frase, pero mencionando a la persona. El pintor, painter. ¿Cómo quedaría la frase si digo, planeo hacer que un pintor pinte mi casa? I plan to have a painter paint my house. Yes, very good. Suena medio retórica, pero sí es correcto. I plan to have a painter paint my house. Planeo hacer que un pintor pinte mi casa. I plan to have a painter paint my house. Good. Usé esta estructura ahora porque aquí mencioné la persona. Have plus someone más la persona plus the verb más el verbo. Y el verbo va en su forma base. El verbo no cambia cuando estoy usando have. Yes? Got it? Got it. Y esta misma frase con get, ¿cómo quedaría? Necesito hacer que un pintor pinte mi casa. La misma, pero usando la estructura de get. I plan to get, ¿no? Ujú. Has. Se ocupa el has, ¿no? En vez de No, ya no. have. ¿Uso get o uso have? No es painter, ¿no? Entonces a painter paint my house. ¿Así? Yes. No, falta No. algo ahí que cambiar. A ver, enano, corrígeme. Falta el tú, ¿no, profe? Exacto. ¿Y dónde va? Antes de paint, to paint. Painter Painter to. to paint. Mira, me hubieras traído también un café a mí. Exactly. Yes. I plan to get a painter to paint my house. Cuidado con eso. Cuando uso get, el verbo va en infinitivo, o sea, con to paint. Cuando uso have, los verbos van seguidos, sin separación. Yes, you understand? Yes. Yes, teacher. Cuando menciono a la persona, cuando menciono al objeto no hay problema. Si se dan cuenta, get se usa más el objeto más el pasado participio. Y have también, ahí no hay diferencia, solamente acá. Acá la diferencia es el to. Get se usa, to y el verbo van cuando usamos get. So, vamos a resolver el ejercicio a ver si se entendió. Circle the correct words, then compare with a partner. Tienen tres opciones, ya nada más hay que analizar y elegir la respuesta. Por ejemplo, hagamos la primera juntos. Dice, my company is trying to get Greg es el nombre de una persona, accepted our job offer. ¿Cuál de las tres sería la respuesta correcta? To accept, ¿no? ¿Todos de acuerdo? To accept. Yes. ¿Por qué to accept? Porque está hablando de tercera persona, profe. Ajá, por la estructura, menciona una persona. Y además de mencionar una, porque acá también se menciona una persona. El nombre. O sea, se menciona, o sea, sí, en la otra sí se menciona una persona, pero no, ¿cómo se puede? con No se get, ¿no? identifica. Aquí ya la estamos identificando. Porque estamos utilizando con el get. verbo get, ¿no? Sí, esa es la razón, porque estamos usando get. Se menciona una persona y se está usando get. Por eso tiene que ir el to accept. Ok, ahí está. Muy bien. Continúen solos. A ver, un minuto. Elijan la respuesta correcta del resto. Así no puedo. Okay, so number 2. I need to have someone my resume into Translate. English. Translate? Everybody agrees? Translate. Yes, it's correct. Very good. To translate. ¿Con ED? Translated?
A ver, decídanse, Translate, translate o translate, translated. sí. Translate. Translate. Sí, sí es esta, porque estamos mencionando a la persona, no al objeto. Ujú. Entonces sería translate. Y como usamos have, no utilizamos la partícula to. 3. I would like to get my former boss a reference letter. Provide, to provide, or provided. To provide. Provide. To provide. Provide or to provide? To provide. To provide. Yes. Estamos usando el get. Porque estamos usando get. ¿Y por qué? Former Estamos boss es nombrando al jefe. al jefe antiguo. Ya, former boss es mi jefe anterior, mi jefe antiguo. Former boss. Usamos persona y get, entonces to provide. 4. You should have your suit before the interview. What's the answer? Dry clean. Right. Dry cleaning. Dry clean, dry clean, or dry cleaned? Clean. Dry cleans. Yes, this one. Dice, deberías hacer que tu traje, estamos hablando de un objeto, tu traje sea limpiado y secado. Dry cleaned. Con ed, pasado participio. Por último, where can I get some business cards? Print, to print, or printed? Printed. 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 Printed, yes, porque estamos hablando de unas tarjetas. ¿Dónde puedo hacer que impriman unas tarjetas de presentación? Business cards printed. Those are the answers. Any question? No. No. Are you sure? No. Sure. Easy, right? Facilísimo. So. Ahí está, si el inglés no es difícil, nada más que le pongan atención. Como las mate, hay una reglita, te la aprendes y ya está. Con sí, con sa. Entonces, muy exacto. Si con sí, con sa es para estado de ánimo. Ok. En la siguiente tienen frases que hay que ordenar usando la estructura vista. Put the words in order, then compare with the partner. Por ejemplo, la primera queda, Paul gets his brother to cut his hair. Paul hace que su hermano corte su cabello. Ya tienen toda la frase, solamente hay que ordenarla. Yes, got it? I got to write a reference later, my boss. A ver, despacio. I ¿Está got. bien? I got to write a No, reference después de later, get, my boss. después de get no va el verbo. No puedes decir I got to write. Perdón. ¿Cómo? A ver. Entonces, ¿Qué vi sigue mal. después de get? A ver. I got Sería to... my boss, ¿no? Sí, sigue la persona, muy bien. My boss. Ajá, my boss. Y ahora I sí, got my boss. To try. ahora sí el verbo. Ajá. Reference later. The reference Exacto. later. Letter. Entonces es... ya. Later. I got my boss to write a Es como reference hacer que mi letter. jefe escriba mi carta de referencia, ¿no? Ujú. Yo está en pasado, hice que mi jefe escribiera una carta de referencia, una carta de recomendación. Ujú. Good. Next one, where? Where I can. Where can? Can I have? I'll profit my resume. No. Es el head. Where can I have? Resume. My resume. Y por último el verbo. Proofread. Es un verbo irregular, por eso no cambia. Queda igual, pero está en pasado participio. Proofread. Where can I have my resume? Yo lo va a trampa esa. Proofread. ¿Por qué?
Si este es un verbo, este es un verbo, tenía que ir al final. No había to, entonces, ¿dónde puedo hacer que mi currículum sea revisado y corregido? Where can I have my resume proofread? For Jay, what? Hat. Ujú. Clean. Hat clean it. No. No. His house. Ujú. His house. His house cleaning On Saturday. Yes, on on Saturday. Saturday. Yes. Clean hizo que su casa se limpiara el sábado, fuera limpiada el sábado. Clean had his house cleaned on Saturday. Está en pasado. Por eso está aquí la terminación de por el pasado. Y por último, Liz. Needs to get Ujú. Ay, güey. her presentation perfect. Proofread. Excellent, guys. Liz Aguanta. needs to get her presentation proofread. A ver, entonces, to get here. Ah, ya. Lo escribí al revés. Liz necesita hacer que su presentación sea corregida. That's the answer. Those are the answers. Do you have questions? Doubts? ¿Alguna que digan ahí? No sé por qué quedó así. Siempre el proofread, ese, el verbo ese, siempre va a ir hasta el final. No, O puede ir en depende de la medio de la estructura. oración. Sí, podría ir en medio. Por ejemplo, I need to get, si utilizo get, o I got my brother to proofread my resume. Depende de la estructura que uses. Por ejemplo, aquí usando el get con personas, hice que mi hermano revisara o corrigiera mi currículum. I got my brother to proofread my resume. Depende de la estructura. Aquí te quedó al último porque en ambas estaban mencionando al objeto, la presentación y el currículum. Cuando mencionas al objeto, entonces, y no a la persona, entonces el verbo te queda al final. Por eso quedaron ahí. Pero si yo mencionara a la persona, entonces te quedaría después de la persona, con la estructura del get. Get más someone plus verb. Yes, got it? Got it. Any other question? No. Okay, thank you guys. Well, we're gonna finish here. Hasta aquí nos quedamos, porque hasta aquí me quedé con el otro grupo. En la próxima clase terminamos la sección de listening y vamos a ver la lección que sigue, la B, donde vamos a ver los tips para que ustedes pues, graben su propia entrevista. Aquí abajo están las preguntas que pueden hacer. Así que vayan pensando, este sí va a ser en pares porque tienen que fingir que es una entrevista de trabajo. Así que vayan decidiendo con quién van a hacer su entrevista. ¿Yes? Yes, teacher. Con todos los tips que vimos, van a presentables con una camisita y va a ser todo en inglés, así que para que lo vayan planeando.